Si estás teniendo que usar mangas largas en pleno verano bajo un calor sofocante para ocultar la piel flácida, áspera y las manchas de la edad, escucha con atención. No estás sola. Lo más doloroso no es el rostro, sino que tus manos y brazos estén envejeciendo el doble de rápido, delatando una edad que, en tu interior, aún no aceptas. Muchas mujeres han probado todo tipo de cremas caras, pero siguen cubriéndose los brazos cada vez que sale el sol, hasta que descubren algo muy pequeño, algo que casi todo el mundo pasa por alto. Con un ritual de menos de 3 minutos al día, sin procedimientos invasivos ni gastos elevados, la piel puede volverse más suave, más firme y visiblemente más uniforme. Si pasas este video, todo seguirá igual. Pero si me das 60 segundos, entenderás por qué este verano podría ser el último en el que quieras seguir ocultando tus brazos. Antes de entrar en el tema principal, déjame hacerte una pregunta. ¿Te gustan los métodos de cuidado natural para la piel de los brazos con manchas de la edad? ¿Y cuál crees que es ese pequeño secreto del que casi nadie habla? Escríbelo en los comentarios. Lo que muy pocas personas saben, y casi nadie cuenta, es que el secreto que ha atravesado siglos de historia para cuidar la piel madura tiene un nombre muy concreto: el aceite de ricino. Este aceite espeso y dorado no es una tendencia pasajera, es un recurso ancestral que ya se utilizaba en rituales de belleza del mundo antiguo, y la tradición dice que incluso Cleopatra lo empleaba para mantener la piel flexible, nutrida y protegida frente al paso del tiempo. Y no es casualidad. El aceite de ricino es rico en ácido ricinoleico, un ácido graso con capacidad para suavizar la piel, mejorar su elasticidad y sellar la hidratación natural. Sin embargo, aquí está el punto clave que marca la diferencia real. Usado solo, el aceite de castor no siempre da los mejores resultados. Puede nutrir, sí, pero si la piel está deshidratada o cubierta de células muertas, su efecto se queda a medio camino. Por eso, cuando se combina con los ingredientes adecuados, su acción se multiplica. El primer complemento esencial es la vitamina E. Este potente antioxidante ayuda a proteger la piel frente al daño oxidativo, favorece la regeneración celular y mejora visiblemente la textura y el tono, especialmente en manos y brazos, donde la piel suele envejecer más rápido. Combinada con el aceite de ricino, la vitamina E refuerza la barrera cutánea y aporta un aspecto más firme y uniforme. El segundo aliado es el aloe vera. A diferencia del aceite, el aloe aporta agua, calma e hidratación inmediata. Sus polisacáridos ayudan a retener la humedad y a reducir la sensación de tirantez. Esta combinación es clave porque el aceite de ricino no hidrata por sí solo, sino que sella la hidratación que el aloe aporta, creando un equilibrio perfecto entre nutrición profunda e hidratación real. El tercer ingrediente, sencillo pero estratégico, es el bicarbonato de sodio. En una cantidad mínima, actúa como un exfoliante muy suave que ayuda a eliminar células muertas, permitiendo que los activos penetren mejor y que la piel se vea más lisa y luminosa. La fórmula es simple y efectiva. En un recipiente limpio, mezcla una cucharada de aceite de ricino, el contenido de una cápsula de vitamina E, una cucharada de gel de aloe vera puro y una cucharadita rasa de bicarbonato de sodio. Remueve bien hasta obtener una mezcla homogénea. Antes de aplicarla, hay un paso que muchas personas pasan por alto y que marca una gran diferencia. Lava las manos o la zona a tratar con agua limpia, sin jabón agresivo. Luego, sácala suavemente con una toalla, sin frotar, dejando la piel limpia pero todavía ligeramente húmeda. Esa humedad residual es fundamental porque permite que el aceite de ricino selle el agua en la piel y potencie el efecto del tratamiento. A continuación, aplica una pequeña cantidad de la mezcla sobre la piel, aún con ese ligero grado de humedad. Masajea con movimientos circulares suaves durante 1 o 2 minutos sin presionar en exceso. Después, deja actuar la mezcla entre 10 y 15 minutos para que los ingredientes trabajen en profundidad.
Aquí viene el tip que puede duplicar los resultados. Coloca una toalla tibia sobre la zona tratada durante unos 5 minutos. El calor suave ayuda a relajar la piel y mejora la absorción de los activos. Pasado ese tiempo, retira el exceso con agua tibia, seca la piel con toques suaves y si el tratamiento es en las manos, ponte guantes de algodón durante al menos 30 minutos o incluso toda la noche. Este efecto oclusivo intensifica la nutrición y deja la piel visiblemente más suave y flexible al despertar. Puedes realizar este ritual 2 o 3 veces por semana. Guarda la mezcla en un frasco de vidrio bien cerrado, en un lugar fresco y protegido de la luz, y utilízala en un máximo de 7 días para conservar sus propiedades. Si quieres aplicar este ritual completo y potenciar al máximo sus resultados, escríbeme en los comentarios. Tengo guantes de algodón. Hay una segunda fórmula que suele generar aún más curiosidad que la primera, porque apunta directamente a las manchas de la edad más persistentes, la piel flácida y ese aspecto apagado que aparece sobre todo en manos, brazos y codos con el paso de los años. Es una combinación sencilla, casi provocadora por su simplicidad, pero con una lógica muy clara cuando se entiende cómo envejece realmente la piel madura y por qué los léntigos y la flacidez suelen avanzar juntos. La base de esta fórmula es el aceite de ricino, un aceite denso que no actúa como un aclarador inmediato, pero sí como un verdadero reparador del terreno cutáneo. El segundo ingrediente es la vaselina, absolutamente clave en piel madura con manchas marcadas. Desde el punto de vista dermatológico, la vaselina es uno de los selladores más eficaces que existen. Reduce de forma drástica la pérdida de agua, manteniendo la piel hidratada durante horas. Cuando la piel conserva agua, las manchas se ven visualmente menos oscuras y la flacidez se atenúa, porque una piel bien hidratada refleja mejor la luz y se percibe más firme. En esta fórmula, la vaselina no es un relleno, es el elemento que prolonga y potencia el efecto del aceite durante la noche. El tercer componente es el más delicado y el que exige máxima precisión, una sola gota de limón, no más. El limón contiene ácido cítrico, un alfa-hidroxiácido suave que usado en dosis mínimas ayuda a mejorar gradualmente el aspecto del tono irregular. En piel madura con léntigos no se busca exfoliar de forma agresiva, sino estimular de manera lenta y constante la renovación superficial. Por eso, esta fórmula se utiliza únicamente por la noche. La preparación debe hacerse con calma y limpieza. En un recipiente pequeño y limpio, mezcla una cucharada rasa de aceite de ricino con una cucharada rasa de vaselina hasta obtener una textura homogénea. Solo al final, añade una gota exacta de jugo de limón fresco y mezcla bien. No es necesario preparar grandes cantidades. Lo ideal es usarla al momento o conservarla un máximo de 3 días en un frasco bien cerrado. Antes de aplicarla, lava manos y brazos solo con agua limpia, sin jabones agresivos. Seca con una toalla suave, sin frotar, dejando la piel ligeramente húmeda. Esa humedad residual es clave, porque permite que la mezcla selle el agua dentro de la piel y actúe con mayor eficacia. La forma de aplicar en todo el brazo es fundamental. Toma una pequeña cantidad de la mezcla y calienta ligeramente entre las manos. Comienza siempre por las manos, masajeando las palmas y el dorso con movimientos lentos. Luego trabaja cada dedo por separado, desde la base hasta la punta, como si deslizamos suavemente la piel hacia afuera. Dedica unos segundos a cada uno. Continúa con las articulaciones, donde suelen concentrarse las manchas y la flacidez, usando movimientos circulares suaves. Desde ahí, sube lentamente por el antebrazo, aplicando la mezcla con pases largos y ascendentes desde la muñeca hacia el codo.
Estos movimientos ayudan a mejorar la circulación y a que la piel se vea más firme con el tiempo. Al llegar al codo, aplica un poco más de producto y masajea con círculos amplios durante 1 o 2 minutos, insistiendo en las zonas más oscuras o ásperas. Después, continúa hacia la parte superior del brazo, siempre con movimientos ascendentes y lentos, sin presionar en exceso. No se trata de frotar, sino de envolver la piel y ayudar a que el producto se distribuya de forma uniforme por toda la superficie del brazo. Una vez terminado el masaje, no retires la mezcla, deja que actúe. Si es posible, ponte guantes de algodón para las manos y una prenda de algodón de manga larga para los brazos, y deja actuar toda la noche. Este efecto oclusivo potencia la absorción y permite que la piel se regenere mientras duermes. En cuanto a la frecuencia, esta fórmula debe usarse 2 veces por semana, siempre por la noche. No es necesario más. La constancia, la suavidad y el respeto por la piel son lo que, con el tiempo, hacen que las manchas de la edad se vean más atenuadas y la piel del brazo luzca más lisa, nutrida y menos flácida. He visto este enfoque funcionar en consulta muchas veces. Recuerdo a Tomás con manos agrietadas, ardor constante y manchas irregulares. Al usar el aceite de ricino solo una vez por semana, respetando el tiempo y la cantidad, en pocas semanas sus manos se volvieron más uniformes, más cómodas y visiblemente mejor cuidadas. Su frase fue sencilla pero reveladora. Mis manos ya no me molestan, y eso, en piel madura, es una gran victoria. He visto este enfoque funcionar muchas veces, y uno de los casos que más recuerdo es el de María González, una mujer de 74 años, nacida y criada en Valencia. Llegó con las manos cubiertas de manchas marrones intensas, tan numerosas y marcadas que ella misma decía, con una mezcla de humor y tristeza que parecían las patas de un leopardo viejo. Durante años evitó mostrar las manos, usaba mangas largas incluso en pleno verano, y sentía incomodidad cada vez que alguien las miraba de más. María comenzó a aplicar la fórmula que acabamos de explicar, siempre por la noche, sin prisas, sin excesos y con una disciplina admirable. Pero hubo un detalle que convirtió su rutina en algo casi sagrado. Nunca se saltaba los guantes de algodón. Después de cada aplicación, se los ponía con cuidado y los mantenía durante horas, muchas veces toda la noche. Decía que era su compromiso consigo misma. No importaba el cansancio ni el frío, los guantes siempre estaban ahí. Al principio no esperaba milagros. Las primeras semanas solo notó que la piel ya no le ardía, que estaba menos tirante y más cómoda al despertar. Ese pequeño alivio fue suficiente para seguir. Con el paso del tiempo, las manchas comenzaron a verse menos oscuras, menos contrastadas, y la piel dejó de tener ese aspecto flácido y apagado que tanto la incomodaba. Mes tras mes, la diferencia se hizo evidente, no solo al tacto, sino también a la vista. Recuerdo perfectamente el día que volvió a consulta con una blusa de mangas cortas. Sonreía, apoyó las manos sobre la mesa, abiertas, sin esconderlas. Ahora no las oculto, me dijo. Me pongo anillos otra vez, las enseño. No hablaba de perfección ni de desaparecer todas las manchas. Hablaba de volver a sentirse cómoda con sus propias manos. Y en piel madura, esa seguridad recuperada, lograda con constancia y un gesto tan simple como ponerse guantes de algodón cada noche, es una de las transformaciones más profundas y valiosas que se pueden lograr. Muchas personas mayores de 60 años han comprobado que, cuando el aceite de castor se usa de forma correcta y constante, combinado con las mezclas que hemos visto antes,
La piel de las manos y los brazos castigada por el sol y el paso del tiempo puede cambiar notablemente. Con las semanas, la piel suele recuperar suavidad, elasticidad y un tono más uniforme, incluso en zonas difíciles como los nudillos, los codos y el antebrazo. Todo ello sin tratamientos invasivos, sin químicos agresivos y sin gastar grandes sumas de dinero. Sin embargo, este resultado no depende solo de la fórmula, sino de evitar errores muy comunes que, sin darte cuenta, pueden arruinar completamente los beneficios. El primer gran error es aplicar el aceite de ricino o sus combinaciones sobre la piel sucia. Cuando se aplican aceites sobre manos o brazos que no están limpios, lo que ocurre es que se sellan bacterias, restos de sudor y contaminación. En lugar de regenerar la piel, se favorece la inflamación y el envejecimiento prematuro. Por eso, siempre es imprescindible lavar la zona solo con agua limpia o con un limpiador suave, secar con cuidado y dejar la piel ligeramente húmeda antes de aplicar cualquier aceite. El segundo error muy frecuente es usar demasiada cantidad. El aceite de castor es denso y altamente oclusivo. Pensar que más producto dará mejores resultados es un fallo clásico. En realidad, el exceso satura la piel, dificulta la absorción y puede dejar sensación pesada o incluso favorecer la obstrucción. Para manos y brazos, una cantidad pequeña es suficiente. Se debe extender bien y trabajar con masaje lento, no con acumulación de producto. El tercer error es aplicar estas mezclas justo antes de exponerse al sol. El aceite de ricino, la vaselina y, sobre todo, las fórmulas que incluyen limón están pensadas para uso nocturno. La exposición solar después de aplicar aceites puede favorecer la oxidación y aumentar el riesgo de manchas más oscuras. Estas rutinas funcionan mejor por la noche, cuando la piel entra en su fase natural de reparación. El cuarto error, menos evidente pero igual de importante, es usar aceites en mal estado. Los aceites oxidados no solo pierden eficacia, sino que pueden irritar la piel madura. Si el aceite de ricino huele extraño, rancio o ha cambiado de textura, no debe usarse. Guárdalo siempre en un lugar fresco, seco y protegido de la luz para conservar sus propiedades. Cuando se respetan estas pautas, las combinaciones con aceite de ricino se convierten en una herramienta muy valiosa para la piel envejecida, ya sea mezclado con aloe vera y vitamina E o con vaselina y una mínima gota de limón. El objetivo es siempre el mismo: nutrir, sellar hidratación y crear un entorno favorable para que la piel se regenere lentamente. Al final, conviene recordar algo esencial: el cuidado de las manos y los brazos maduros no depende de fórmulas complicadas ni de promesas milagrosas. Depende de constancia, de aplicar los aceites con respeto y de entender cómo responde la piel con los años. Usados de forma correcta, estos rituales ayudan a que la piel se vea más lisa, menos flácida y con las manchas de la edad visualmente más atenuadas. Las manos y los brazos cuentan nuestra historia. Trabajan cada día y están expuestos al sol durante años. Cuidarlos no es un lujo, es un gesto de amor propio. Sigamos juntos cuidando la piel después de los 60, con paciencia, conciencia y respeto por nuestro cuerpo. Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios qué aceite o combinación te ha llamado más la atención y comparte este mensaje con quien también quiera mimar su piel.